Usted es iglesia, amén. Y vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Ahí tendremos unos cuantos versículos. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Apocalipsis es un libro de la Biblia, es el último del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Apocalipsis está en la Biblia, léalo, no le coja miedo a Apocalipsis, léalo y estúdielo, no se asuste, que nada de lo que hay ahí le va a hacer daño a usted, todo lo contrario, ahí está la consumación de nuestros sueños y de nuestros anhelos como iglesia. Apocalipsis 2, versículo 18 en adelante, si alguien lo tiene me dice amén, por favor. Leo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. No se asuste, iglesia, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice el 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré tal carga a ustedes, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Estámpala en nuestros corazones. Ayúdanos a vivirla sobre todas las cosas y permítenos predicarla a todos los que la necesitan, en el nombre poderoso de Jesús. Denles aplauso al Señor mientras toma sus asientos. Dando continuidad a esta serie sobre los enemigos de la iglesia, hoy quiero hablar de un enemigo que de manera sorprendente el libro de Apocalipsis lo retoma. El libro de Apocalipsis lo toma, lo señala como propósito importante para tenerlo presente. Se trata del espíritu de Jezabel. Hoy vamos a hablar del espíritu de Jezabel como enemigo de la iglesia. El espíritu de Jezabel es un enemigo que trasciende los tiempos de la vida física y personal de Jezabel. El espíritu de Jezabel es una forma de actuar a lo interno de la iglesia. El espíritu de Jezabel es una manera de comportarse a lo interno del pueblo de Dios. Y usted lo puede ver, la permanencia, puede notar la permanencia de este espíritu. Y quiero que tome todas las notas que pueda tomar de este mensaje, por favor. Usted puede notar que este espíritu trasciende la vida de Jezabel en el hecho de que 1000 años y más de haber existido Jezabel, se menciona el nombre de ella en una iglesia, en una de las 7 iglesias a quienes el apóstol Juan le escribió una de las cartas del Apocalipsis, a Tiatira. Aparece no Jezabel, la esposa de Acab, en carne y en sangre, en cuerpo físico, no. Aparece Jezabel en su espíritu. Aparece Jezabel trabajando, haciendo daño a lo interno de la iglesia. De manera que lo que vamos a predicar ya está confirmado en la Biblia, la existencia de ese espíritu a través de los siglos. Y mientras exista la iglesia, lamentablemente,
el espíritu de Jezabel estará tratando de tener presencia a lo interno del cuerpo y del pueblo de Jesucristo. Por eso creo que es importante que la iglesia conozca cómo se manifiesta este espíritu de Jezabel, cómo trabaja el espíritu de Jezabel. ¿Cuándo podemos identificar a alguien dentro del cuerpo de Cristo con ese espíritu de Jezabel? Y cómo nosotros nos vamos a manejar con estas personas que a lo interno de la iglesia exhiben el comportamiento característico de quienes tienen el espíritu de Jezabel. Dile al que está a tu lado: huye del espíritu de Jezabel. Jezabel viene de otro lugar. Jezabel no es oriunda del pueblo de Dios. Jezabel no nace en el pueblo de Dios. Jezabel penetra al pueblo de Dios porque en algún momento se le abrió la puerta para que Jezabel entrara. Y cuando hablo del espíritu de Jezabel, yo no quiero que usted esté pensando en una mujer. No, despójese de ese pensamiento. Los espíritus no tienen sexo. Los espíritus son entes asexuales. No hay espíritu varón ni hay espíritu hembra. Los espíritus no tienen sexo. Por eso Dios no tiene sexo, porque Dios es espíritu. Amén. Y como es espíritu, Dios no es un hombre, ni es una mujer, ni tampoco es la otra cosa que por ahí dicen. No, Dios es espíritu. Y como espíritu, pues no tiene sexo. Entonces, cuando hablamos del espíritu de Jezabel, estamos hablando de una posesión espiritual que tanto hombres o mujeres pueden manifestar a lo interno de la congregación, a lo interno de la iglesia. ¿Cuándo aparece Jezabel en la historia bíblica? ¿Cuándo aparece esta mujer entrándose en los textos sagrados judeocristianos? Bueno, Jezabel se casó con Acab, un rey judío. Si usted se va al primer libro de los Reyes, capítulo 16, desde el versículo 30 en adelante, se va a encontrar con la aparición de esta mujer. Dice la Biblia en el versículo 30 del primer libro de Reyes, del capítulo 30, versículo 30 en adelante, capítulo 16, perdón, versículo 30 en adelante. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo. ¿Qué hizo Acab? Ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes que vivieron antes que él y que reinaron antes que él. O sea, antes de Acab no había existido un rey tan malo como este perverso rey Acab, hijo del rey Omri. Más que todos los que reinaron antes de él exhibió maldad. Inclusive dice el versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer, aquí aparece Jezabel por primera ocasión, incursionando en la historia del pueblo de Dios. Y cuánto dolor de cabeza nos ha dado desde entonces ese espíritu de Jezabel. Aparece y dice, y se casó el rey Acab con Jezabel, hija de Etbaal. ¿Quién era Etbaal? Etbaal era el principal sacerdote del culto al falso dios Baal. O sea que Acab, en lugar de ir a buscar una mujer del pueblo de Dios, fue a buscar a una mujer hija de un sacerdote principal, del principal falso dios que le hacía la guerra al pueblo de Israel. Entiéndase, el falso dios llamado Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Aquí se penetró entonces Jezabel en el pueblo de Dios. Es así como se le abre la puerta a Jezabel, para que Jezabel, de ser una princesa, hija de Etbaal, de los sidonios, ahora pase Jezabel a ser reina del pueblo judío. Fíjense qué ascenso más radical. Pero no se convirtió Jezabel al culto del judaísmo. Jezabel no asumió la doctrina judía como conducta de vida, sino que el rey judío, que era Acab, para complacer a su mujer,
se dejó seducir por la falsa doctrina de Jezabel e impuso el culto al dios Baal en el pueblo de Israel, contaminando entonces el pueblo que Dios había escogido para su gloria. De manera que Jezabel está en el pueblo. Jezabel y su espíritu está a lo interno del pueblo de Dios, aunque no pertenece al pueblo de Dios. ¿Me están comprendiendo lo que predico, verdad? Jezabel está dentro. Y Jezabel tiene voz que probablemente está circulando por algunos litorales y que se mueve y que algunos la escuchan. Pero quiero irme más allá. El espíritu de Jezabel tiene entre sus propósitos más importantes, quiero que tome nota de esto, por favor. Entre los propósitos más importantes del espíritu de Jezabel está matar a la gente que Dios ha puesto a ministrar en su reino. ¿Alguien comprende lo que digo? Cuando Jezabel evalúa sus metas, cuando Jezabel evalúa sus propósitos, sus objetivos en la vida, entre los principales propósitos aparece: vivo como espíritu para acabar con la gente que Dios está utilizando para ministrar en su templo, ministrar en su pueblo. El espíritu de Jezabel viene para hacerle la guerra a la gente que Dios ha puesto a dirigir en su pueblo, a dirigir en su grey. El espíritu de Jezabel viene para reducir el ánimo, reducir la pasión, reducir el entusiasmo de la gente que con tanto amor quiere guiar a otra gente en el camino del Señor. El espíritu de Jezabel es el que viene a poner piedras en el camino para el que tiene el llamado de la predicación, de la evangelización, de la administración de la palabra, tropiece y no cumpla con la sagrada meta que Dios le encomendó en esta vida. ¿Y cómo podemos ver esto? Ojalá usted se pudiera ir conmigo al primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 3 y 4. Oiga lo que dice la palabra en esta cita bíblica. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Era uno de los asistentes de Acab, del rey Acab. A pesar de ser malo el rey Acab, tenía un hombre bueno y piadoso en su corte, en su reino, llamado Abdías. Y dice el versículo 4, ¿por qué se definía o se conocía Abdías como alguien bueno? Por la siguiente razón, dice el versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, ¿a quién destruía Jezabel? No a los profetas de Baal. Jezabel no hacía nada contra los enemigos del reino. Jezabel no hacía nada contra los malos, contra los perversos. No, ¿a quién mataba Jezabel? A los profetas de Jehová. Oiga lo que dice la palabra que hizo Abdías. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en varias cuevas y los sustentó con pan y con agua. O sea, mientras Jezabel quería eliminarlos, y de hecho mató a una gran cantidad, Abdías escondió a los pocos que quedaron por ahí. ¿Alguien dice amén en esta hora? Jezabel tiene como propósito eliminar la pasión de ser un creyente fiel que usted pueda tener. Jezabel siembra semilla de discordia a lo interno del pueblo. Jezabel siembra semillas de división a lo interno del cuerpo de Cristo. Todo el que promueve división a lo interno del cuerpo de Cristo, lamentablemente, está siendo utilizado por el espíritu de Jezabel. Todo el que siembra incertidumbre, calumnias, todo el que siembra injurias a lo interno del pueblo de Dios, está dejándose usar de manera negativa por el espíritu perverso de Jezabel. El espíritu de Jezabel alimenta a los enemigos del reino de Dios. Wow. El espíritu de Jezabel financia los enemigos del reino de Dios. El espíritu de Jezabel le suministra insumos a los enemigos del reino de Dios. Y cuando le hablo de insumos, le hablo de información, le hablo de apoyo económico. Cuando le hablo de que el espíritu de Jezabel apoya a los enemigos del reino, es que le abre su casa, le ponen los muebles cómodos, lo sientan en su balcón, le presentan sus teléfonos, le presentan todos sus medios para que haga lo que el espíritu de Jezabel tiene que hacer en contra del pueblo de Cristo. Denle un aplauso al Señor, aunque eso le preocupe.
Amén. El espíritu de Jezabel dispone sus recursos, bienes y talentos en contra del pueblo de Cristo. Si alguien hace eso, está siendo utilizado por el espíritu de Jezabel. Yo quiero que me acompañes, por favor, al primer libro de Reyes, capítulo 18, del versículo 18 en adelante. Dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel. Está hablando Elías. Cuando Acab se encuentra con él, después de los días sin llover, le dice a Acab, Elías, tú eres el que has turbado a Israel. Elías le responde, no, mi rey, no soy yo, no he sido yo. Yo no he turbado a Israel, dice Elías en Primero de Reyes capítulo 18, versículo 18 en adelante. Sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Al fin del camino, el espíritu de Jezabel lo que busca es eso, que la gente se olvide de los mandamientos de Dios y siga a los Baales. Ahora, oiga lo que dice el versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Oiga qué cosa, que comen de la mesa de Jezabel. O sea, Jezabel preparaba la comida para los enemigos del pueblo de Dios. Jezabel alimentaba a las voces que iban a salir a hablar mentira de la gente de Dios. Jezabel le daba cobijo en su casa a la gente que iban a utilizar sus labios, sus medios para difamar a la gente de Dios. Dile al que está a tu lado, huye del espíritu de Jezabel. Sí, sí, y lo dice Elías. Óyeme, los profetas de Acera, ¿quién era Acera? Acera era la principal deidad babilónica en el lado femenino. Se consideraba como la madre de los dioses en el ámbito femenino de los babilónicos. ¿Y sabe quién era que alimentaba a esos falsos profetas? O sea, la gente que promovía ese falso culto y esa falsa doctrina era la reina Jezabel. Jezabel era la que alimentaba a la gente que luego salía con el cuchillo en la mano para matar a los hombres y a las mujeres de Dios. Denle un aplauso al Señor, porque aquí no tenemos, gracias a Dios, el espíritu de Jezabel. Déselo más fuerte, déselo más fuerte. Amén. Jezabel, el espíritu de Jezabel está en la iglesia para hacerle la vida imposible a la gente que Dios ha escogido para ministrar en la iglesia. ¿Alguien dice amén? El espíritu de Jezabel está a lo interno de la iglesia para hacerle la vida imposible a la gente que Dios ha escogido para ministrar a lo interno de la iglesia en todos los niveles. Al hermano que limpia la silla, ese está ministrando. Dios lo usó y lo usa para ministrar limpiando la silla, porque me encanta. Hay una hermana que cuando limpia la silla, cada vez que limpia una silla dice, Padre, mira, estoy limpiando esta silla, pero te pido que el que aquí se siente, desde que se siente, sienta la presencia del Espíritu Santo de Dios en cada silla. Padre, mira esta silla, aquí es que se sienta tal persona, ella viene triste. Te pido que cuando venga el miércoles o el domingo, sentándose en esa silla, reciba alegría, reciba felicidad. Oh, gloria al nombre del Señor. Me encanta la que limpia el piso, que cuando está limpiando dice, Padre, cada quien que pise en este piso, desde que ponga el pie aquí, sienta la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ministra todo aquel que le sirve a Dios, no importa el lugar desde donde le esté sirviendo. Den ese aplauso al Señor si usted también es un ministro de Dios. Amén. Pero contra usted debo decirle que está Jezabel. El espíritu de Jezabel está pendiente de qué hacer o cómo lograr que usted se distraiga del llamado que Dios le hizo. El espíritu de Jezabel siempre tiene tiempo para estar hablando, siempre tiene tiempo para estar inventando cosas. El espíritu de Jezabel siempre tiene algo que le incomoda. Si la silla está muy acolchada, me preocupa porque estoy muy cómodo, entonces me duermo y no puedo adorar con tranquilidad. Si es de madera, está muy dura y me duele lo que no debe dolerme. Siempre habrá una excusa para el espíritu de Jezabel no dejar que la gente que ha sido llamada para ministrar, pues ministre
con la excelencia que Dios le ha pedido que viniese. El espíritu de Jezabel está en la iglesia para eso. Me gusta cómo lo plantea la palabra en Primero de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 1 en adelante. Oiga lo que le dice Acab a Jezabel. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho Elías? Ustedes recuerdan cuando Elías convoca a los profetas de Baal y a los profetas de Acera al monte Carmelo. ¿Para qué fue el que lo convocó? Lo convocó para un reto. Un reto. Ah, ustedes son profetas de ese dios carabelita llamado Baal. Pues vamos a ver entonces cuál es el Dios de verdad. De hecho, la palabra Elías, ¿sabe qué significa la palabra Elías? Significa Jehová es Dios. El nombre Elías, ¿dónde está Elías por aquí? El Elías nuestro, no está por aquí hoy. Amén, está trabajando. El nombre Elías significa Jehová es Dios. Porque en ese monte Carmelo, en ese duelo, Dios demostró a través de Elías que Él era el único Dios. Y dice la Biblia que fueron los profetas de Baal y que hicieron y deshicieron y que se rasgaron y que gritaron y que lloraron para que Baal hiciera descender fuego y no pasó nada. ¿Sabe por qué? Porque donde Dios no está no pasa nada. Donde no hay Espíritu Santo no pasa nada. Donde Dios no tiene presencia no hay milagros, no hay cosas sobrenaturales. Amén. Pero cuando vino Elías, clamó al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y ese Dios hizo que descendiera fuego. Y se consumió el agua que estaba en el altar. Y se demostró que Jehová es Dios. Dale ese aplauso fuerte a tu Dios. Amén. Wow. Y como el que gana es el que goza. Amén. No se lleve de esa historia que lo importante es competir. No. Déjese de eso. No. Ese es un consejo conformista de los perdedores. Sí. No, lo importante es competir. Un premio de consolación. No. Lo importante no es competir. Lo importante es competir y ganar. Porque el que gana de verdad es el que goza. Si no, pregúntele al escogido. Dicen amén algunos. El que gana es el que goza. Y como el que ganó fue Elías, entonces le dieron su trofeo. ¿Cuál fue el trofeo? Degolló en el mismo lugar, mató a los profetas de Baal. Entonces Acab va a dar el informe a su mujer Jezabel y le dio la noticia de lo que Elías había hecho. Dice el versículo 19 el versículo 1 del capítulo 19 de Primera de Reyes, y cómo Elías había matado a espada a todos los profetas. Escucha ahora en el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses. ¿Cuáles dioses? Baal y Acera y los demás, la demás lista interminable de dioses que tenían ellos. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona, o sea, a Elías, como la de uno de ellos. Así como tú mataste a mis profetas, dice Jezabel, mañana a esta hora y en el mismo lugar tú vas a estar muerto, igual que ellos. Dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó Elías y ahí fue cuando comenzó a huir. Un hombre que había vencido a un montón de gente, empieza a huirle a una mujer perversa. Pero ¿dónde quiero llegar? Quiero llegar al mensaje y al punto de que la vida de Jezabel tenía como principal agenda hacerle la vida imposible al hombre de Dios llamado Elías. Y ese espíritu se ha reproducido de generación en generación y llegó hasta la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, esa carta que le envió Juan 100 años después probablemente de nuestro primer siglo. A finales de nuestro primer siglo se escribieron estas cartas. Y ahí en Tiatira, Juan le recuerda a la iglesia de Tiatira: mira, tú eres buena, tú me gustas, tú haces grandes cosas, eres fiel, eres buena creyente, diezmas, ofrendas, pero tienes el espíritu de Jezabel ahí adentro. Y no has combatido al espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel hay que combatirlo
El espíritu de Jezabel hay que enfrentarlo. Y al espíritu de Jezabel hay que volver a recordarle que Baal no es Dios, que Jehová es Dios y que no hay Dios por encima de Jehová. Dale ese aplauso fuerte al Señor. ¡Wow! ¡Aleluya! El espíritu de Jezabel como enemigo de la iglesia es un espíritu manipulador. Dile al que está a tu lado, huye del espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es un espíritu manipulador y seduce a las personas para ponerse en los brazos del mal. Amén. Es un espíritu sutil. Es el espíritu que vive diciendo en muchas ocasiones: mira, ¿qué es lo que te pasa? Dime lo que estoy orando por ti y siento que algo te pasa. Pero claro, usted no la ve triste en el culto entero. Claro que algo le pasa. No hay que ser profeta para saber que algo le pasa. Pero quiere información. ¿Para qué? Para luego manipular a través de esa información, penetrar a su vida, penetrar a su casa, penetrar a su familia y desde ahí sembrar la semilla del espíritu malo, del espíritu de Jezabel. ¿Le estoy predicando a alguien en este lugar? Pues darle un aplauso al Señor, amén. ¡Wow! El espíritu de Jezabel. En el capítulo 5, en el capítulo 21, perdón, anote y vaya conmigo rápido a la Biblia, por favor. Primero de Reyes, capítulo 21, del versículo 5 en adelante. Vamos a ver el espíritu de Jezabel como un espíritu manipulador y seductor en este pasaje bíblico. Vino a él, dice el versículo 5 del capítulo 21 de Primero de Reyes, vino a él su mujer Jezabel. ¿De quién era Jezabel, esposa? Del rey Acab. Y dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? ¿Cuál es el pretexto o el contexto de este pasaje bíblico? Acab había soñado con tener la viña de Nabot. La viña de Nabot era un gran predio agrícola hermoso, una viña hermosísima que estaba exactamente frente al palacio de veraneo que tenía en Jezreel el rey Acab. Es como estas casas que tienen, ¿cómo que se llama? Camp Davis, la casa de veraneo del presidente de los Estados Unidos, que va para tener un tiempo de vacaciones con sus amigos, su familia. Bueno, así tenía el rey Acab este palacio en Jezreel. Pero ¿qué pasa? Que cuando miraba al frente, el balcón del palacio daba hacia la viña de Nabot. Pero no la tenía el rey, no le pertenecía al rey. El rey va donde Nabot y le dice: Nabot, ¿cuánto tú quieres por tu viña? Yo quiero esa viña. Nabot le respondió: yo no vendo mi viña. Líbreme Jehová que yo venda la heredad de mis padres. ¿Alguien pudiera decir así en esta hora? Líbreme Jehová de entregar lo que Él me entregó para multiplicarlo y para bendecir a su reino. Amén. Nabot es un ejemplo de la gente de Dios que no negocia lo que Dios le entregó. Nabot es un modelo de la gente de Dios que está dispuesta a entregar su propia vida, si es necesario pagar ese precio, para no renunciar a lo que Dios le puso en la mano. Tienes en la mano cosas grandes, ¿lo sabías? Levanta tu mano derecha, por favor. Empúñala, mira, así empuñado tienes cosas grandes, cosas que el mundo no la tiene, cosas que le fue negada a otra gente, Dios te la entregó a ti. Dale un aplauso al Señor fuerte por eso. Amén. No entregues tu viña. Tu viña puede ser tu llamado. Tu viña puede ser tu entrega. Tu viña puede ser tu espíritu de intercesión. Tu viña puede ser tu espíritu de servicio, de ayuda solidaria, de predicación, de milagros y prodigios de Dios a través de ti. No hagas nada que venga a reducir la presencia de Dios en tu vida. El espíritu de Jezabel viene para quitarte tu viña. ¿Ven por qué hay que huir del espíritu de Jezabel? Porque viene con un lenguaje manipulador y seductor, pero viene para quitarte tu viña. Viene para distraerte, viene para confundirte. ¿Pero qué le responde entonces Jezabel a Acab cuando lo ve triste? Por primera vez apareció alguien que no necesita los cuartos del rey. ¿Y quién es ese? Oh, Nabot. Sí, Nabot, porque le estoy dando dinero por su viña y no me la quiere vender. Entonces viene ahora el espíritu de Jezabel en su manifestación de manipulación. Y oiga lo que le dice al rey Acab en el versículo 6.
porque hablé con Nabot, está diciendo Nabot acá, todo lo que, acá todo lo que dijo con Nabot. Y en el versículo 7 se manifiesta Jezabel en su dimensión manipuladora en este espíritu. Y dice, y su mujer Jezabel le dijo a Acab, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? En otras palabras, pero ven acá, Acab, pero tú eres el rey, tú tienes todo lo que tú quieras. Y en ese momento, recuerden, en ese tiempo recuerden, que hasta las mujeres que quisiera tener el rey las tenía. ¿Alguien dice amén? Los varones no quisieron decir amén, no, pero gloria a Dios, por eso son fieles entonces, amén. Hasta las mujeres que el rey quería tener, recuerden cuando el profeta Natán va donde David y le dice, pero tú tienes todas las mujeres que tú quieras, todas las ovejas que tú quieras tú las tienes, pero a ese Urías Tibita, que solo tenía una sola, tú fuiste y se la quitaste. ¿No recuerdan eso? El rey podía tener toda la que tuviera, toda la que quisiera, ¿no? Sin embargo, en este caso Acab escuchó de su mujer una expresión manipuladora que le decía, tú eres el rey, hay algo imposible humanamente para ti, todo lo que tú quieras tú lo puedes tener en esta tierra. Eso fue lo que le dijo Jezabel a Acab cuando le preguntó, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Tú eres el que manda todavía. Mire, cuando un hombre recibe esa expresión de una mujer, yo he visto gente que están cumpliendo 30 años de cárcel porque no supieron manejarse ante una expresión como esa de su mujer. Iban en el vehículo y alguien le habló mal a la mujer, a su esposa, que iban los dos en el vehículo, y la mujer miró al hombre y le dijo, ¿y tú no me vas a defender? Y por orgullo personal, machismo, leninismo, sacó la pistola y mató a quien iba en el otro vehículo que ofendió a su esposa. O sea, yo le digo a los hombres, defiendan a su mujer, defiéndanla a su esposa. Si ustedes no la defienden, ¿quién la va a defender? ¿Alguien dice amén? Tienen que defenderla, pero tenga cuidado con las consecuencias de la manera como usted acude a esa defensa. Porque estoy seguro que esa mujer ha llorado con lágrimas de sangre el haber manipulado a su esposo para que la defendiera en esa circunstancia. Eso fue lo que hizo Jezabel. Jezabel le dijo a Acab, pero tú eres el que sabe, tú eres el rey, tú eres el que manda, tú verás ahora lo que yo voy a hacer. Entonces ahí el rey le entrega a Jezabel atribuciones que no le competían. El espíritu de Jezabel viene para manipular. Pero ven acá, pero tú cantas muy bonito, ¿por qué tú no estás en el grupo de adoración? Es que esa gente no te quieren. Es que fíjate que tú no viste bien, es que tú no le caes bien a esa gente. Pero tú predicas muy bien, ¿por qué no te ponen a predicar en un núcleo de crecimiento? ¿Alguien ha escuchado esa expresión? Pero que tú eres un alto ejecutivo de una empresa privada, eres un empresario grande. ¿Y qué tú haces sirviendo ahí, parado en esa esquina, en esa silla, o en esa mesa, o en ese punto de la iglesia? ¿Qué tú haces parqueando vehículos si tú tienes tanto nivel académico en la iglesia y en la sociedad? Ese es el espíritu de Jezabel manipulando a la gente de Dios. Amén. Donde Dios le puso a servir, sirva y hágalo con gozo, con alegría, con júbilo, con santo orgullo. No se avergüence del servicio que Dios le entregó en la mano. ¿Sabe por qué? Porque el que en lo poco es fiel, en lo mucho será puesto. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. ¡Wow! El espíritu de Jezabel es un espíritu usurpador. Dígale que está a su lado, huya del espíritu de Jezabel. Es un espíritu usurpador porque toma atribuciones que no le competen. Sí, el espíritu de Jezabel empieza a aconsejar y a dar consejería y dar terapia. Pero ¿y quién le dijo a usted que usted fue ordenado para hacer eso? ¿Dónde usted se formó para hacer eso? ¿Quién lo envió? ¿Quién le dio el manto para que usted haga eso? Miren, en una ocasión había alguien, ya hace muchos años no está, que cuando alguien se convertía en la iglesia se paraba en la puerta, y cuando se paraba en la puerta le decía a esa persona, mira, el miércoles, el culto del miércoles no puede venir así asado, ni frito ni sancochado. Y yo veía que la gente no volvía a la iglesia.
Y cuando investigo, bueno, es que esa persona estaba diciéndole a esa gente que tenía que vender todo su armario, toda su ropa y vender todas sus cosas y empezar a vestir de otra manera. No, hermano, no se me pare más en la puerta, quiero verlo aquí sentado, aquí adelante. Cuando te estemos despidiendo, no se me mueva de esa silla de aquí adelante. Porque no está entre sus atribuciones hacer eso. Jezabel hizo eso. Dice la Biblia en el capítulo 21, versículo 8 en adelante, que Jezabel escribió cartas a los ancianos de Israel a nombre de Acab. Y le dijo a los ancianos y a los jefes de las tribus: vamos a convocar ahora un gran ayuno. Y en ese ayuno vamos a buscar unos cuantos perversos que vayan y acusen a Acab de haber blasfemado contra el Dios de Israel y contra el rey de Israel. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Hay una autoridad establecida. El espíritu de Jezabel no le importa la autoridad. No. Cuando se desenfrena y va a hacer daño, el espíritu de Jezabel se olvida de quién es la autoridad establecida por Dios. Cuando usted vea que alguien se maneje de esa manera, dígale: hermana, vamos a orar por el espíritu de Jezabel. Hermano, vamos a sacarle ese espíritu de Jezabel que usted está dejándose usar en este momento por él. ¿Alguien dice amén? El espíritu de Jezabel es el que levanta calumnias. Atención. El espíritu de Jezabel es el que levanta calumnias contra la iglesia, contra los hombres y mujeres de Dios, con el único fin de matarlos en todo el sentido de la palabra. Para poder Jezabel y Acab tener la viña de Nabot, ¿sabe lo que hicieron? Le levantaron una calumnia a Nabot. Le levantaron una calumnia a Nabot. Y pusieron a Nabot en el frente. Y dijeron a dos perversos: digan que Nabot blasfemó contra el Dios de Israel. Nabot lo único que hizo fue defender lo que el Dios de Israel le regaló. Amén. Lo que el Dios de Israel le entregó. Entonces, cuando usted escuche que alguien está levantando calumnia contra su iglesia, contra la gente del reino, contra la gente de Dios, no tenga la más mínima duda de reprender el espíritu de Jezabel que está en esa persona. Dígale que está a su lado: huye del espíritu de Jezabel. Es un enemigo de la iglesia, es un enemigo del pueblo de Dios, el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel quiere la herencia de Dios. Wow. El espíritu de Jezabel quiere la herencia de Dios, quiere sus dones, quiere los puestos, quiere las posiciones sin merecerlos. Sin merecerlos, porque la viña de Nabot no la merecía Acab, ni la merecía Jezabel. ¿Quién la merecía? El que la tenía de parte de Dios. La merecía Nabot. Amén. Pero lo quería sobre todas las formas, aún sobre el cadáver de la gente de Dios y que Dios tiene para ese determinado momento. Nabot fue puesto adelante y le cayeron apedreadas a Nabot. Nabot murió apedreado. ¿Y sabe qué pasó con la viña de Nabot? Muerto Nabot, fueron Jezabel y Acab y tomaron posesión de la viña de Nabot. Hay una muerte por el medio, ¿verdad? Está la muerte de Nabot por el medio. Y tomaron, lamentablemente, por posesión esta viña que no le pertenecía. Pero yo quiero concluir con esto. El espíritu de Jezabel está en todo aquel que se levanta incitando contra la gente que Dios ha puesto a ministrar en su iglesia. Dile de nuevo al que está a tu lado: huye del espíritu de Jezabel. Todo el que se levanta contra la gente que Dios ha puesto a ministrar en su grey, en ese momento está poseído por el espíritu de Jezabel. Ya usted tiene claves y estrategias para identificar ese espíritu a lo interno de las distintas congregaciones. En el primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 14, quiero que anote esta cita y la estudie a más profundidad. El versículo 25 dice: a la verdad, ninguno fue como Acab. Ninguno, no hubo tan malo como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová,
porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. O sea, el espíritu de Jezabel es el que incita a hacer lo malo. El espíritu de Jezabel es el que incita a hacer lo negativo. ¿Y está allá afuera? No está afuera. No está afuera. El espíritu de Jezabel acciona a lo interno del pueblo de Dios. Lamentablemente. Lamentablemente. Y tenemos que identificarlo para no dejarnos arrastrar por este espíritu de Jezabel. Porque en esta serie de los enemigos de la iglesia, este es uno de los enemigos que históricamente más problemas le ha dado a las distintas iglesias en todos los siglos. El espíritu de Jezabel tiene sobre él varias maldiciones. Por eso es importante que usted vuelva y le diga a su hermano: huye del espíritu de Jezabel. Sobre el espíritu de Jezabel hay varias maldiciones que quiero dar a conocer y enseñar en este día. Primero, no hay paz donde el espíritu de Jezabel es quien reina. ¿Quiénes quieren paz en este día? Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, mas yo os la doy no como el mundo la da. El mundo la da efímera, por un momento, luego nos la quita y nos trae la inquietud y la guerra multiplicado en muchas dimensiones. Sin embargo, donde está el espíritu de Jezabel reinando, ahí no hay paz, ahí no hay tranquilidad, ahí no hay sosiego, para nada. Todo es incertidumbre. Y ojalá que pudieras anotar esta cita bíblica para que junto conmigo la leas en este momento. Segundo de Reyes, capítulo 9. Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 21 en adelante. Ahí se nos encuentra un pasaje bíblico en la cual Jehú es ungido como nuevo rey en Israel. Y al ser ungido como nuevo rey, va donde Jorán, que era hijo nada más y nada menos que de Acab. Y cuando se encuentran Jehú y Jorán, le pregunta Jorán a Jehú lo siguiente: ¿hay paz? Cuando Jorán vio a Jehú, le dijo: Jehú, ¿hay paz entre tú y mi reino? Porque ya Jorán había sido colocado como rey en ese momento ante la muerte de Acab, su padre. Entonces le pregunta Jorán a Jehú: Jehú, ¿estamos en paz nosotros? ¿Vamos a tratarnos como hermanos, como amigos? ¿O hay guerra entre nosotros? Porque Jehú también estaba vinculado a la corte del rey Acab. Pero Jehú fue con sus ejércitos a colocarse en el reino que Dios le había dado y que le había ungido. Oiga la respuesta que da Jehú. Oiga la respuesta que da Jehú. Y él le respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? O sea, Jehú está diciéndole a Jorán: muchacho, donde está tu madre no puede haber paz. Dígale que está a su lado: no hay paz si está el espíritu de Jezabel. No hay paz. Jezabel se traga la paz del cuerpo de Cristo. Jezabel se lleva la paz de la grey del Señor. Jezabel consume la paz de la iglesia porque hace que gente se concentre en ese espíritu maligno y dañino contra la iglesia. Es la primera maldición que hay sobre el espíritu de Jezabel. Segunda maldición es que el espíritu de Jezabel nunca termina bien. Siempre termina destrozado. Siempre termina destrozada. ¿Qué pasó con Jezabel? Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 36 en adelante. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. El espíritu de Jezabel conduce a quienes lo poseen o a quienes se dejen arrastrar por él. ¿Saben a qué? A una destrucción total que logra que de manera negativa sea irreconocida esa persona.
quiero que la iglesia se ponga de pie en este día. Y quería enseñar esto a la iglesia y a todas las personas que sé que nos están viendo por las distintas vías electrónicas. Porque el cuerpo de Cristo es más importante. Amén. Y la única manera de poder conservar el cuerpo de Cristo íntegro es primero conociendo a Cristo, que es la cabeza. Y segundo, conociendo a quienes van a querer venir a atacar al cuerpo de Cristo. El espíritu de Jezabel es uno de esos enemigos que tiene la iglesia. Yo quiero que usted cierre sus ojos en esta hora y pida al Señor por misericordia. Por misericordia. Misericordia por todos aquellos en todo el mundo que se han dejado seducir por el espíritu de Jezabel. Aquellos que día y noche maquinan cómo hacer caer a la gente de Dios. Aquellos que día y noche están pensando qué van a hacer mañana para desacreditar a la gente de Dios. ¿Qué nueva calumnia vamos a inventar para atacar a la iglesia de Jesucristo? Solo pida por misericordia. Por favor, levante su mano y pida por misericordia. Que el Señor nos ayude a mirar con sus ojos. Amén. Vamos a pedir por la paz en esta hora. Yo quiero que pidamos por la paz, iglesia, en esta hora. Ojalá las chicas me ayuden, por favor, me acompañen. Vamos a pedir por la paz. La paz en el cuerpo de Cristo. La paz por su iglesia, que está esparcida por todo el mundo, en todos los idiomas. Pero tengo que decirle que así como la iglesia está en todo el mundo, en todas las culturas y en todos los idiomas, lamentablemente así está el espíritu de Jezabel. Vemos gente amargadas y frustradas, con ministerios frustrados, por lo que el espíritu de Jezabel le hizo a muchas congregaciones. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor por su misericordia. Gracias por tu misericordia. Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a combatir los enemigos de la fe.